El ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre. Nuestro lema: al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Nuestro objetivo, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es tiempo de orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora iniciar nuestra programación. Oramos a Dios para que esta grabación sea para beneficio de todos los que puedan detenerse a escucharla y puedan fortalecer las bases de su edificio de la fe. Oramos a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día tendremos un repaso de lo visto en los últimos 7 días. De la Biblia al día, nuestro repaso semanal. Segunda de Crónicas 34, 18 de febrero 2023. Hacer el compromiso de leer la Biblia en forma diaria. Versículo a memorizar. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Isías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Segunda de Crónicas 34, 20. Segunda de Crónicas 35, 19 de febrero 2023. Josías, último rey bueno de Judá. Versículo a memorizar. Y dijo el rey Josías a los del pueblo: ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000 y 30,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes. Esto de la hacienda del rey. Segunda de Crónicas 35, 7. Segunda de Crónicas 36, del 20 de febrero 2023. Cuando se abandona a Dios, el final es triste. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin, el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Segunda de Crónicas 36, versículo 16. Esdras, capítulo 1, 21 de febrero 2023. Conocer el liderazgo del escriba Esdras, autor del libro de Esdras. El sacerdote y escriba Esdras es el autor del libro que lleva su nombre. Esdras regresó a Jerusalén el año 458 y escribió este libro desde la ciudad de Jerusalén en el año 440. Temas del libro de Esdras. El libro de Esdras presenta estos temas. Primero, reconocer en los eventos históricos el poder y el amor de Dios para con su pueblo. Segundo, resaltar la soberanía de Dios, porque Él gobierna sobre los pueblos del mundo. Tercero, narrar la restauración del templo con todos los sacrificios y fiestas solemnes, así como dar énfasis a la restauración espiritual
moral y social de la comunidad judía. Cuarto, conocer las características de liderazgo de Esdras, quien como sacerdote y profeta dirige una verdadera adoración. El versículo para memorizar: Esdras 1, 2 y 3. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. Esdras capítulo 2, 22 de febrero del 2023. 42.360 personas retornan a Jerusalén para reconstruir el templo. Versículo a memorizar, versículo 1. La siguiente es la lista de la gente de la provincia que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautiva a Babilonia, y a la que se le permitió regresar a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió a su propia población. Esdras capítulo 3, para el 23 de febrero del 2023. Reconstrucción del templo de Jerusalén. Versículo a memorizar: el 12 y el 13. Muchos de los sacerdotes levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría, y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello, y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Esdras capítulo 4, 24 de febrero del 2023. ¿Qué nos produce desánimo o frustración? Versículo a memorizar. Versículo 4. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Hasta aquí, mis queridos hermanos, nuestro repaso de la semana. Estamos listos para el capítulo de hoy. Escuchemos. Capítulo 5. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai, y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto.
copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a nuestra devoción matutina, porque todos queremos ser semejantes a Jesús. Nuestro tema: Jesús, el perfecto modelo de obediencia. Para hoy, 25 de febrero, nuestro texto se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Cuando Cristo tenía 12 años, fue con sus padres a Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua, y a su regreso se perdió entre la multitud. Después de que José y María lo buscaron durante 3 días, lo encontraron en el atrio del templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47. Hacía preguntas con una gracia que encantaba a esos eruditos. Era un modelo perfecto para toda la juventud. Siempre manifestó deferencia y respeto por los mayores. La religión de Jesús nunca hará que un niño sea rudo y descortés. Cuando José y María lo encontraron, quedaron sorprendidos. Y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscabais?». Señalando hacia el cielo, continuó: «¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Lucas, capítulo 2, versículos 48 y 49. Mientras hablaba estas palabras, la divinidad fulguró a través de su humanidad. La luz de la gloria del cielo iluminó su rostro. Cristo no comenzó su ministerio público sino hasta 18 años después de esto, pero constantemente estuvo ayudando a otros, aprovechando cada oportunidad que se le ofrecía. Aún en su niñez, hablaba palabras de consuelo y ternura a jóvenes y viejos. Su madre no podía menos que advertir sus palabras, su espíritu, su obediencia voluntaria a todos los requerimientos de ella. No es correcto decir, como muchos escritores han dicho, que Cristo era como todos los niños. Muchos niños son descarriados y conducidos mal. Jesús fue instruido de acuerdo con el carácter sagrado de su misión.
Su inclinación hacia lo correcto era una constante satisfacción para sus padres. Las preguntas que les hacía los inducían a estudiar con sumo fervor los grandes elementos de la verdad. Las conmovedoras palabras de Jesús en cuanto a la naturaleza y el Dios de la naturaleza abrían e iluminaban su mente. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, páginas 1091 y 1093. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús. Nuestro lema: al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Nuestro objetivo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora estudiar su palabra a través de la Biblia al día y el segmento El Devocional del Día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús en la voz informativa de su hermano José Moreno. Bendiciones.